Hoy voy a hacer una crítica detallada de la novela The Outsider de Stephen King, que salió bajo el título El visitante en español. Primero voy a hacer unos comentarios generales y las sensaciones que me dejó la novela, y después voy a pasar a hacer una crítica más detallada de la historia, de la trama, las partes que más me gustaron, las que no me gustaron tanto, y voy a explicar por qué, y voy a contar varios de los spoilers, voy a contar varios aspectos claves de la trama. Va a tener muchos spoilers esta parte, así que después lo voy a indicar en el video cuando comiencen los spoilers. Para empezar, yo leí la versión en inglés. Esta es la edición que salió en el Reino Unido y el libro tiene más o menos 450 páginas. Yo no sentí en ningún momento que la historia se trabase ni que se me resultase difícil continuarlo leyendo. La trama avanza a un ritmo bastante constante, continuo y parejo, en el que yo me sentí cómodo. Es una velocidad que invita al lector a seguir leyendo y averiguar qué es lo que va a seguir pasando. No me pareció que le sobrasen capítulos a la novela. Por ahí sí hay otros libros de Stephen King en los que tuve la sensación de que había grandes cantidades de páginas, 50, 100 páginas en las que no sucedía nada, pero este no es el caso. En términos generales, yo la puntúo en un 7 sobre 10, si hay que darle una calificación. La novela es muy buena, es recomendable. Se trata de un policial con toques de terror, de sobrenatural. Yo no creo que sea una novela de terror, sino un buen policial con pinceladas de elementos sobrenaturales que Stephen King va introduciendo y que son propios de su universo. Y esa combinación del género policial con elementos de terror es muy buena. Yo creo que gran parte del valor de la novela pasa por ese lado y hace que sea un poco única, o que tal vez sea no fácil encontrar otra novela con estas características de esta mezcla. Vamos ahora sí a analizar detalladamente la trama, y lo que resta del video tiene muchos spoilers a partir de este momento. Yo creo que la novela tiene un gran punto bisagra, que es al 30% de la novela, la muerte de Terry. El asesinato de Terry es un hecho que cambia el devenir, el transcurso de la novela y sobre todo el tono que tiene. Más allá de que es un hecho completamente inesperado, porque yo no me lo veía venir ni de casualidad. Terry se perfilaba como el personaje principal de la novela, y con su muerte yo me pregunté qué es lo que va a hacer Stephen King en todo lo que resta del libro. Y la verdad que lo resuelve muy bien, porque justamente lo que sigue después y los capítulos justamente posteriores a su muerte, a la muerte de Terry, son, a mi entender, los mejores. Y es la parte del libro que más disfruté. Eh, Hasta ese momento el libro venía siendo un policial puro, con el análisis minucioso de los testigos, el análisis forense de pruebas y demás. Hasta ese momento no había sospechas de nada sobrenatural, y es justamente luego de su muerte cuando Stephen King comienza a introducir estos elementos de terror y hacen las partes, como mencionaba recién, más fructíferas y más placenteras desde mi opinión como lector. Stephen King introduce a través de distintos personajes estos elementos de terror que van tiñendo un poco el sabor y el tono de la novela hacia algo más de terror, un poco más oscuro, más espeso, porque son distintas apariciones que tiene, bueno, este ser sobrenatural, el outsider, el visitante, junto con algunos otros hechos, como las historias que se cuentan Ralph y Bill Samuels, que intercambian unas historias un poco de ciencia ficción. Bueno, y eso sumado a otros hechos hacen que la novela, bueno, tenga otros aires, un poco más oscuros. Y eso la verdad que me encantó. Creo que está muy bien logrado ese efecto. Luego, un poco más adelante, hay otro punto de quiebre en la novela, que si bien no es tan importante como la muerte de Terry, sí también le da otro giro a la novela y un poco cambia nuevamente el tono, que es la aparición de Holly justo a la mitad, al 50% de la novela. En este caso, los capítulos que siguieron a su aparición como personaje no me parecieron los mejores. De hecho me parecieron un poco aburridos, porque creo que el personaje Holly viene más a explicarle a los otros personajes del libro qué es lo que estaba sucediendo,
que el lector en sí. Porque Stephen King ya había hecho un muy buen trabajo en la primera mitad del libro, como para dejar entrever las características de este ser sobrenatural, un poco el modus operandi de sus asesinatos y sus características. Y si bien Holly aporta nuevos hechos y hace su investigación de un asesinato muy similar en otra ciudad, creo que viene, como mencionaba recién, a reafirmar algo que el lector de por sí ya intuía, ya sabía. Me pareció un poco redundante y no creo que haya sido lo mejor de la novela. Tal vez Stephen King podría haber buscado otros recursos para salvar esto. De hecho, Holly es claramente el contrapunto entre el personaje de Ralph Anderson, porque Ralph Anderson, de todos los investigadores, es el más escéptico, es el que descree hasta último momento de la existencia de este ser sobrenatural. Mientras Holly justamente es lo opuesto y desde el minuto cero afirma que no fue Terry quien asesinó al chico, al pequeño Frank. Entonces, si bien el personaje Holly está bien desarrollado, tiene sus matices, sus trasfondos, es un personaje complejo, yo creo que su introducción por parte del autor no es un gran acierto, y de hecho los capítulos donde ella toma un protagonismo puro haciendo su investigación y posteriormente transmitiéndole toda la información al otro conjunto, al resto de los personajes, al elenco de investigadores, no creo que haya, para mí fueron los capítulos un poco más aburridos, donde no era tan interesante, como mencionaba recién, porque yo ya intuía gran parte de lo que ella contaba. Si bien hay algunos elementos de la cultura mexicana que ella menciona, no me parecieron tan atractivos. Un hecho que me gustó mucho del desenlace es que Stephen King traslada gradualmente los hechos desde un entorno civilizado, como es la ciudad, donde se desarrolló gran parte de la novela, gradualmente hasta entornos cada vez más inhóspitos, como termina siendo una cueva 200 metros bajo tierra, que es donde ocurre el final en sí. Primero pasando por el poblado de Texas, hacia donde se dirigen todos los personajes, y luego la casa de los Bolton, que es prácticamente un rancho, una casa en el medio del desierto, en el medio de la nada. Ese pasaje gradual creo que hace una referencia a la lejanía de la civilización y a la proximidad de ese ser sobrenatural y de todo el universo de lo sobrenatural, por así decirlo. Es como una ambientación que le da Stephen King al cierre de la novela, y creo que ahí sí es bastante acertado. También aparece otro elemento de terror que me gustó mucho, que sirve como preámbulo del final, que es la historia que cuenta la mamá de Bolton acerca de los niños desaparecidos dentro de la cueva. Me pareció muy, muy espeluznante y que sirve también como clara ambientación de lo que está por suceder. Fueron esos tramos de cerca del final del libro que me parecieron muy bien logrados. Son justamente esas pinceladas, como mencionaba antes, de terror que le dan un plus a la novela y que hacen que se destaque. Particularmente esta historia me pareció muy bien lograda, de cómo los niños se pierden y el grupo de rescatistas intenta ir por ellos, no lo logra y terminan también desapareciendo de forma misteriosa. Luego ya viene propiamente el estallido de violencia, que el lector lo intuye porque hay un enfrentamiento inminente entre Jack por un lado y el resto de los investigadores. Y acá también está bueno el recurso que encuentra Stephen King para balancear un poco la ecuación, porque en principio uno como lector no entiende cómo es que van a poder salvarse los investigadores de este francotirador que está dispuesto a aniquilarlos a todos. Y es justamente el recurso de la serpiente que encuentra Stephen King para salvar un poco la situación, equilibrarla en el sentido de matar a ciertos personajes, pero dejar con vida a ciertos otros para que continúen la novela y lleguen hacia el final.
Me gustó la descripción de la emboscada de Jack al grupo de investigadores, esa secuencia de violencia fuerte que se ve venir porque el encuentro ese es inminente. Y bueno, yo había hecho mis apuestas personales de quién iba a morir y en este caso acerté porque fueron los personajes menores. La lógica indicaba que iba a morir Alec, que era un personaje que prácticamente no tenía desarrollo. Howie, que había tenido cierto protagonismo al principio de la novela y después tuvo, por así decirlo, una gran ausencia y algunos pasos medios dubitativos hacia el final. Bueno, estaba condenado a morir. Era la lógica. Stephen King ya nos había sorprendido al inicio de la novela con la muerte de Terry. Pedirle que sorprenda 2 veces tal vez era mucho. Y bueno, fue por lo seguro. Podría haber matado también a June. Hubiese sido tal vez un poco más arriesgado porque June era la mano derecha de Ralph y un personaje que había tenido una cierta... se había ganado un poco la confianza del lector porque había aportado datos interesantes y era alguien realmente de mucha confianza. A diferencia, por ejemplo, del personaje de Bill Samuels, que no se sabe bien cuáles son sus intenciones más puras. Pero bueno, Stephen King apuesta a lo seguro. Lo que no me gustó tanto es el encuentro final entre Ralph, Holly y el Outsider. Yo creo que por el desenlace que venía teniendo la novela y toda esa ambientación previa, ese encuentro requería que hubiese más acción, más violencia y un poco más de emoción. Porque terminó siendo un encuentro raro. Ralph, cuando ingresa a la cueva, él mismo sostiene que planea matar al Outsider sin mediar palabra, sin interrogarlo. Y termina haciendo lo contrario. Termina estableciéndose una conversación en que parece que están haciendo tiempo. Y es una conversación que no aporta mucho. Porque, de nuevo, es un poco redundante lo que dice el Outsider. Es simplemente validar las hipótesis que había sostenido Holly y que creo que hubiese sido mejor que queden a libre interpretación del autor, del lector. Que el Outsider reafirme que sí, que estaba débil y que todavía no había podido hacer la transformación hacia Bolton, no aporta mucho. Hubiese sido mejor dejarlo así y yo creo que lo que sí se requería seguro era más violencia. Y ahí había un montón de posibilidades. Por ejemplo, podría haber intentado esconderse el Outsider o atacar activamente a Holly y a Ralph, o se podría haber jugado con otros elementos de la situación. Había un generador que alimentaba una lámpara de luz y podría haberse cortado el suministro y quedar todo oscuras, o lo podría haber apagado el Outsider. Y si bien tenían alguna linterna, pero bueno, se hubiese generado un momento de tensión y algunos ataques posiblemente. Eso era una posibilidad. También yo en su momento fantaseé, cuando leía esos tramos, esos pasajes en la cueva, fantaseé con la posibilidad de que aparezca alguno de los personajes que se había perdido años atrás. Si bien era una posibilidad muy remota, pero bueno, se podría haber lanzado un final hacia ese estilo que hubiese sido bastante sorprendente. Había que ver cómo se lo justificaba, pero bueno, era una posibilidad también que tenía cierto atractivo. El final, el encuentro en sí que propone Stephen King, yo creo que deja bastante que desear, de nuevo, porque por un lado la conversación que tienen los personajes entre sí no es gran cosa. Yo creo que lo mejor de esa conversación es cuando el Outsider, un poco con ansias y con brillo en los ojos, pregunta si había otros como él. Yo creo que eso es realmente lo mejor de esas páginas. Y después, por otro lado, que se requería de mayor hechos de acción y de violencia. Algo también que quiero destacar es que no todas las hipótesis que lanzó Holly terminan siendo ciertas. Al menos hay dos que prueban ser falsas. Por un lado, cuando ella y varios de los otros investigadores sostienen que el Outsider actúa de manera solitaria. Y si bien, bueno, parece que lo hace a lo largo de su modus operandi habitual, resulta que cuando se siente atacado sí termina buscando a un aliado como Jack para que lo defienda y eso Holly ni Ralph lo llega a sospechar. Si bien creo que era Howie quien plantea esta hipótesis, bueno,
finalmente el grupo la desecha y terminan siendo emboscados por Jack. Es interesante cuando se plantea estos escenarios, porque bueno, el lector sabe que realmente el outsider no está actuando solo, que tiene un aliado en esta situación. Y bueno, es lindo ver la discusión entre los personajes porque se avecina, como termina sucediendo, un final cargado de armas. Porque, bueno, termina el grupo de Holly y Ralph terminan, entre comillas, tomando la decisión incorrecta de considerar que el outsider actúa por sí solo y que no tiene aliados. Y el otro hecho que Holly por ahí no llega a describir tan precisamente es cuando sostiene que si se mantiene fuera de la conversación a Bolton acerca de los planes del grupo de ir a la cueva, eso va a impedir que el outsider sepa las verdaderas intenciones de ellos de ir a buscarlo a la cueva. Y esto no termina siendo cierto porque de alguna forma el outsider lo intuye y bueno, ya termina apostando a Jack ahí mismo en la entrada de la cueva a modo de defensa. Con lo cual también es obviamente de nuevo un momento en que el lector sabe que los personajes principales, que Ralph y Holly, se están equivocando. Creo también que hay dos personajes que podrían haber estado un poco más desarrollados o mejor explicadas sus intenciones y su accionar. Por un lado, Jack, el compañero de trabajo de Ralph, que decide matarlos a todos, a todo el grupo, haciéndole caso a lo que le comenta que tiene que hacer el outsider, porque no se entiende bien cómo es que tan rápidamente o tan fácilmente accede al pedido de este ser que se le presenta más de una vez. Y si bien es verdad que supuestamente le transfiere cáncer de piel, que para él es algo muy temido porque lo padeció toda su familia, al no estar desarrollado el personaje, no se entiende bien cómo es que decide tan rápidamente acceder a ese pedido bastante extremo. Más allá de que tenía cierto rencor por cuestiones laborales con Ralph, bueno, me parece que hay un poco de ruido en ese accionar. Entiendo que es un recurso que tiene el autor para dotar de más poder al outsider, dado que en la situación el outsider se encuentra momentáneamente débil y requiere de alguien que lo ayude, un aliado, para poder tener mayor fuerza de choque. Entonces el autor recurre a este recurso y lo utiliza a Jack como personaje. Pero bueno, creo que se podría haber hilado un poquito más fino, con mayor detalle. Por otro lado está el personaje de Bill Samuels, que si bien en la primera mitad del libro me gustó mucho porque tiene un protagonismo bastante activo y bien marcado en lo que es la investigación sobre el asesinato del niño Peterson y la acusación de Terry, luego en la segunda mitad del libro se empieza a ausentar más. Y en principio está bien que así sea, pero me resultó un poco chocante y extraño que haga su aparición en dos reuniones. La primera, donde Holly le cuenta a todo el conjunto de investigadores cuáles fueron los resultados de su investigación y las ciertas características que ella cree que puede tener el outsider, porque en principio allí Bill Samuels no estaba invitado y termina yendo, hace algunos comentarios un poco raros y finalmente termina diciendo que se va a alejar de la investigación. Entonces es como que, bueno, quedaba raro, pero bueno, supongamos que ahí está bien. Pero luego, hacia el final del libro, vuelve a aparecer en una barbacoa, un asado que hace Ralph junto con las personas que habían sobrevivido de esa comitiva que había ido a buscar el outsider, junto con los familiares, me refiero a las esposas. Y bueno, y allí nuevamente aparece Bill Samuels, donde parecía que no tiene mucho que hacer, dado que él se había bajado de la comitiva que iba a investigar los hechos en Texas y que se había desatendido un poco del asunto, sobre todo porque en esa reunión también está presente Marcy, que sigue teniendo en principio rencor hacia su persona, dado que habían acusado injustamente a Terry. A ver, Ralph también lo había hecho, la diferencia es que Ralph por así decirlo, remedió sus errores yendo a encontrar el verdadero asesino de Frank Peterson, mientras que Bill Samuels no lo hizo. Entonces
parecía como medio raro que estén en esa situación. Son detalles muy menores, pero creo que podrían haberse suavizado. Este fue mi análisis del libro y vuelvo a repetir que me gustó, me parece que está muy bien, la disfruté la novela y la recomiendo. Más allá de las críticas a estos tramos del libro, donde tal vez desde un punto de vista literario no tienen tanto sentido porque no le aportan nada al lector, o de personajes que tienen algunos accionares que pueden parecer incongruentes, en términos generales está muy bien.